Grupo Editor Orfila agradecemos su asistencia a la presentación del más reciente libro del doctor Alfredo Jalife Rame, titulado El desorden global en la era post-Estados Unidos. El doctor Jalife es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración y miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Analista de La Jornada y de la revista Contralínea, comentarista de Proyecto 40, Telesur, CNN en español, Radio Universidad de Guadalajara. Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades de prestigio mundial. Entre sus más recientes obras publicadas se menciona Muerte de Pemex y Suicidio de México, Argentina, los fondos buitres y las Malvinas, Geopolítica del yihadismo global, Trump y el supremacismo blanco, palestinización de los mexicanos, Las guerras globales del agua, privatización y fracking en su segunda edición, y el libro que hoy nos convoca. Además, están dos nuevas obras en proceso de producción. Uno se titula La invisible cárcel cibernética, GAFAT, y Nacionalismo contra globalismo, dicotomía del siglo XXI antes de la inteligencia artificial. Con ustedes el doctor Alfredo Jalife. Bueno, es un enorme placer estar de nuevo en el Politécnico. Es la segunda vez que vengo a presentar un libro. Espero que ya sea algo más frecuente. Sí que sea cada año, lo cual pues agradezco a todas las autoridades aquí del Politécnico Nacional y a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, dicho esto, vean, yo creo que nos pusimos de acuerdo el presidente Macron y yo, porque esta semana, bueno, la semana que pasó y la transcurrió y la anterior, pues se han dado fenómenos que prácticamente validan la hipótesis del libro, que ya saben, tiene el título El desorden global. Le pusimos en paréntesis desorden, porque nunca puede haber un desorden permanente, y en forma, pues no premonitoria, porque ya se venía venir en las tendencias, pues ya la era post-Estados Unidos. De eso tenemos que estar muy pendientes. Vean, una buena noticia es esa, ¿no? De que ya el mundo unipolar, pues ya se vino abajo. Pero una mala noticia es que México, pues está en el área de influencia, en la esfera de influencia de Estados Unidos, en la fase de Trump, y no es tan fácil salirse de ella. Desgraciadamente, el anterior presidente Videgaray, vuelvo a repetir, el anterior presidente Videgaray, Videgaray era el verdadero presidente, a mí me persiguió todo el sexenio, y aquí estamos ilesos y más fuertes que nunca. No hay margen de maniobra porque se entregaron mucho. Imagínense, no me voy a pasar el tiempo, pero sí quiero ver cuál es el reflejo hacia México, porque al final de cuentas es nuestro país. Es de que esa entrega desmedida, pues no es fácil desentregarse tampoco. O sea, aunque uno quiera, pues, es decir, el presidente López Obrador no la tiene fácil. Yo siempre hablo de una jaula geopolítica, y que no hay margen de maniobra para el país. Y si ustedes ven el Tratado Nuevo de Libre Comercio que le llamaron TMEC, T-MEC, bueno, es ignominioso, fuera del petróleo, que ahí sí, por lo que sabemos, participó el presidente López Obrador, que es una persona nacionalista, petrolera. Fuera de ese rubro, en lo demás nos vapulearon. En lo de las medicinas, prácticamente las patentes de Estados Unidos van a seguir gobernando al país y no tenemos margen tampoco de maniobra. Vean cuántas veces ya van que digo que no tenemos margen de maniobra para comprar genéricos.
Cuando ustedes saben el gran negocio del Big Pharma, así se le conoce, el gran emporio farmacéutico en el mundo, casi deja el equivalente al Producto Interno Bruto de México. Estamos hablando, en inglés se le dice 1 trillion, un trillón, en español 1 billón. Y pues son empresas muy importantes, vean todas las carencias que hay en medicamentos, etc. Y no quiero dar los nombres de quiénes son los que manejan las empresas farmacéuticas en México, pero sí les voy a dar las siglas, que Andrés no las quiso dar, pero yo sí tengo el dato. Si no, pues se lo mando, ¿no? Bueno. Uno de ellos es MFB, otro de ellos es EGT, ya van 2. Otro es muy fácil porque empieza, fue un exgobernador de Veracruz, casi los ayudo, empieza con la letra Y. Y el cuarto es de Tabasco, que tiene un apellido de golpeador y empieza con M. Esa, para que leen periódicos, no nos vengan aquí a escuchar. Hasta lo digo antes que Andrés Manuel. Bueno, a lo que quiero llegar es lo de menos la cuestión farmacéutica. Está mucho peor la situación hospitalaria, el equipamiento de los hospitales. Ahí es donde verdaderamente está la escandalosa corrupción. Los medicamentos no es nada. A ver cómo pueden comparar un medicamento, el que sea, con una venta de un positron emission tomography, de una tomografía de emisión. Tomografía de emisión positron, de positrones, que vale $3 millones. Eso es realmente el verdadero escándalo, está en la cuestión de los hospitales. Bueno, no me estoy saliendo del tema, nada más les dije, así medio toqué lo de México, vea, ya empezamos a brincar. Y naturalmente lo demás, la cuestión agrícola, nos despedazaron, nos humillaron literalmente. Todavía tenemos 35 millones de campesinos, que muchos de ellos no ganan ni $10 al mes. Otro rubro donde nos hacen pedazos es el sector de bienes y servicios, la tecnología. Bueno, ya, no me sigan, ya no sigamos con el tema, ahí lo dejamos. Pero lo que quiero llegar es que no tenemos margen de maniobra, pero sí les voy a decir cómo está el mundo, para que, bueno, por lo menos no ser espectadores tan pasivos. Y de entrada les comento que estamos viviendo, yo diría, 3 ejes. El primero, estamos en la desglobalización. Fíjense, a mí me cuesta mucho trabajo, porque incluso doy clases de posgrado, ya saben dónde, donde la materia se llama globalización. Y todos los profesores y profesoras, voy a empezar con profesores, luego me van a acusar que no soy, que no respeto la equidad de género, profesoras y profesores, están clavados en la globalización. ¿Ustedes creen que yo voy a combatir en una facultad solo contra todos los que están convencidos que la globalización sigue vigente, cuando ya no existe, cuando se está acabando? Eso es motivo precisamente el mundo en el que se está forjando, por eso ustedes lo tienen que saber. Yo soy más amigo de la verdad, así que yo digo lo que veo, analizo y luego resulta, a veces uno se equivoca, imagínense que uno se equivoque, pero básicamente resulta correcto las hipótesis que uno emite, y porque están basadas en datos duros, en tendencias. Entonces la primera es, ya estamos en plena desglobalización. ¿Y cómo se puede saber? Es muy sencillo. Los 2 países que inventaron el modelito financierista de la globalización, que son Gran Bretaña y Estados Unidos, pues la están abandonando. El Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que ya ven, hasta suspendieron al Parlamento con tal de aplicar en forma tiránica pues la salida bajo las condiciones del Partido Conservador y del nuevo primer ministro Boris Johnson, que por cierto es muy amigo de Trump. Y luego en Estados Unidos, pues la llegada de Trump,
pues marca el nacionalismo económico. Y obviamente el nacionalismo blanco, aquí hay que tener mucho cuidado, porque no es para los estadounidenses. Estamos viviendo en Estados Unidos un proceso muy importante que yo remonto hasta el siglo XVII, con los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los evangelistas blancos protestantes. Es una realidad que vamos, y vean todo lo que está pasando en Texas, tiene que ver con ello. Bueno, entonces primero lo que les diría es, uno, estamos en un proceso de desglobalización. Bueno, ¿y a dónde va el mundo? Vamos a ir precisamente a regionalismos. Eso sí se está viendo. Quizás mucho no lo... precisamente el Tratado de Libre Comercio BIS nuevo, que es el TEMEC, es parte de lo mismo. Nos guste o no, México está incrustado en un modelo regional que es el de Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, a grado tal que en forma implícita existe un veto de Estados Unidos para cualquier acuerdo comercial, en contra de cualquier acuerdo comercial con China. Eso es importante que lo sepan. Entonces, aquellos que de repente sueñan, idealizan, bueno, si no entra Trump, pues traigo al mandarín Xi, como si fuera tan fácil traer a los chinos, que ya están sobados, o después de que se les canceló el tren bala de México a Querétaro. Y ahí ustedes lo saben, eso fue parte del escándalo de la Casa Blanca. No fue porque la gaviota tenga una casa de $8 millones, por favor. Era pegarle donde duele, precisamente por, y no le gustó a Estados Unidos, entre otras cosas fue eso, ¿eh? Hay otras más, no me voy a detener en ellas, pero que ahí irán saliendo. Está el haber invitado a 2 bancos chinos a Paseo de la Reforma, tampoco les gustó, casi cerca de la embajada de Estados Unidos, imagínense. Y luego haber vendido 2 bloques en el Golfo de México, en la frontera marítima con Estados Unidos, que no hay que ser genios para vislumbrar que pueden llegar submarinos chinos a las plataformas. Lo digo siendo muy amigo de los chinos, yo soy muy amigo de los chinos, pero yo soy más que nada realista, hay que decir cuáles son las consecuencias, para que vean que ni el mismo Videgaray sabía lo que entregaba. Él se cree genio, ahorita se va a dar clases, dice que de geopolítica, su vida ni sabe qué es política, menos que es la geopolítica. Al MIT, háganme el favor, como se requieran de los servicios de esta itamita de quinta. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, ¿cómo van a llegar? Imagínense, nos guste o no, es un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Porque ahí pueden llegar los submarinos, ponen misiles desde las plataformas. Parece cuentos de James Bond, pero obviamente Trump no los compra como si fueran películas de James Bond. Entonces ahí tienen ustedes, sí estamos viviendo regionalismos. Incluso a Estados Unidos trató con Obama de imponer 2 grupos económicos, geoeconómicos, les llamaría yo. Uno era el TTIP, que estaba diseñado con Europa, pero contra Rusia, básicamente. Y el otro, el TPP, que lo conocemos más en México, que se conoce como Asociación Transpacífico, en el que obviamente no está China, porque estaba diseñado contra China. Curiosamente, si ustedes se dan cuenta, hoy China, los que seguimos diario las noticias de China, tiene un bloque regional, por eso estoy insistiendo mucho en que estamos en la fase de regionalismos. Nos guste o no, México ya está incrustado en el regionalismo de América del Norte, que tiene sus pros y sus contras. Tiene su contra cuando vemos que hay un veto implícito contra China, pero tiene también sus pros cuando nos damos cuenta que el segundo ingreso más importante del país, luego del síndrome del Chapo, que ya saben de qué se trata, son las remesas, que han alcanzado niveles récord este año. Se proyectan incluso que pueden llegar a $55,000 millones, mucho más que el petróleo. Ya el petróleo no deja nada, está dejando $19,000 millones, porque de eso se trataba. Se trataba de destruir uno de los principales activos de seguridad nacional,
del país, que era el petróleo. Y no es fácil regresar, ¿eh? No crean que es tan sencillo decir, ya me arrepentí y regrésame la reforma energética. Eso no existe. Además, ustedes lo saben, Estados Unidos todo el siglo XX se dedicó a guerrear en nombre del petróleo. Nada más en México no se dieron cuenta los itamitas neoliberales que el petróleo es sinónimo de seguridad nacional. Y lo regalaron. Por eso está dejando tan poco, 19,000 millones de dólares, es nada. Y ahí viene la parte importante como paréntesis. En la época de Calderón y Fox, conjuntamente, el país ingresó, escuchen bien la cifra, 500,000 millones de dólares. ¿Escucharon bien la cifra? 500,000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuando uno les pregunta, dicen que se fueron a gasto de cuenta corriente, pero muy corriente, para los gastos de la gaviota y de Martita y toda la fauna que los rodeaban, ¿no? Entonces, obviamente que dejaba mucho dinero el petróleo. Y hoy, si nos damos cuenta, estamos muy supeditados, los primeros ingresos del país están supeditados a Estados Unidos. El primer ingreso por el consumo, que ya saben, pues ya saben, el síndrome del Chavo. El segundo, las remesas. El tercero, toda la cuestión de la maquila, el outsourcing famoso, que también nos vapulearon feo con esta firma nueva del Tratado de Libre Comercio, porque ya están obligando a que paulatinamente se aumenten los salarios de los empleados del sector automotriz, para que Estados Unidos, que tiene abandonada su manufactura, pues tenga una mayor capacidad de competencia, como les llaman. Y todavía hay que ver los resultados que vienen en ese sector, que obviamente nos van a afectar. Entonces, en relación a China, y esto es importante, China tiene un bloque económico que es el más importante del mundo, que se llama, las siglas son RCEP, por sus siglas quiere decir Regional Comprehensive Economic Partnership, que quiere decir Asociación Regional Económica Integral. Escuchen bien, regional. Es decir, China piensa en términos ahora regionales, con el bloque del sudeste asiático, que es la región que más está creciendo en el mundo. La región que menos está creciendo en el mundo, adivinen cuál es, Latinoamérica. Entonces no se asusten si México está en cero en crecimiento. En Brasil estaban festejando porque estaban mayor que México, en 0.4. Hágame el favor. Argentina desplomándose. Cada año, yo desde el año 2000 que sigo a Argentina al pie de la letra, pues en los últimos 2 años, el peso argentino se ha devaluado 100%. No pueden pagar su deuda externa de 101 mil millones de dólares. Van a caer en quiebra técnica por enésima vez, no es la primera vez. Se parece mucho a lo que pasó en el año 2000. Cuando Argentina, ustedes saben, a inicios del siglo XX, era entre la tercera y la quinta potencia, más que nada agrícola en ese momento. Parece que es una potencia agrícola Argentina. Y hoy está en la lona, literalmente. Se está cae Argentina. Entonces, nosotros éramos la 7ª potencia en la época del desarrollo estabilizador. Ahora andamos en el número 15. Hemos estado cayendo cada año. No es fácil. Nos ha tocado un destino difícil. Y a lo que quiero llegar, ya para concluir esta parte, primero, insisto, estamos en la época de la desglobalización. Segundo, los regionalismos. Y tercero, los nacionalismos. Si ustedes tienen bien presentes esos 3 ejes, van a entender muy fácilmente cómo se está moviendo el plano. Y ahora, pues todo lo que he venido yo escribiendo en este libro, sobre todo, donde se plasmó con mayor ahínco, pues nada menos que yo diría la semana pasada y la anterior, no es que
se haya definido el mundo, no hay tal, ya venían las tendencias. Incluso yo les puedo decir, desde el año 2000 se empezó a ver las tendencias que hoy estamos viviendo. A veces hay una situación de impacto cuyas consecuencias se ven 20 años después. Pues ya estamos por entrar en el año 2020, pocos meses, y ya se venían viendo. Es decir, yo les diría que hay una serie de eventos que empujan a la caída del orden unipolar. Vean, rápidamente les digo. Después de la Segunda Guerra Mundial, que gana la URSS más que Estados Unidos, nada más que la URSS tiene un grave defecto, no tiene Hollywood, no tiene Netflix. Entonces nosotros pagamos para que nos intoxiquen, imagínense a qué grado, para que nos deformen la realidad. Realmente quienes ganan la Segunda Guerra Mundial son los soviéticos, son los que entran primero a Berlín. Digo, si nos vamos bien a leer la historia, ¿no? Y Estados Unidos la concluye lanzando 2 bombas nucleares, las únicas que han sido lanzadas en la historia de la humanidad, en Hiroshima y Nagasaki, etc. No quiero abrir ese capítulo, pero ahí tienen ustedes que la época después de la Segunda Guerra Mundial se da lo que se llama el orden bipolar entre el sistema capitalista capitaneado por Estados Unidos y el sistema comunista de la URSS, que la URSS implosiona desde dentro porque además cayó en varias trampas que le tendió Estados Unidos. Una de ellas fue la guerra en Afganistán, donde se empantanó, y la otra fue el acuerdo que se da entre Estados Unidos y Arabia Saudita para colapsar el precio del petróleo del que era dependiente la URSS. Esto poca gente lo sabe, hay que decirlo, hay estudios al respecto, hay un gran economista, yo creo que el que más sabe de economía energética, que se llama Verleger con V, D-R-L-E-G-E-R, es el que más sabe, a aquellos que les interesa el tema, y explica cómo se colusionan Estados Unidos y Arabia Saudita para pegarle donde más le duele a la URSS, que es en el precio del petróleo, que lo bajaron hasta $8 el barril. Y ahí se cae. Y de paso a nosotros nos agarra, creo que estaba de la Madrid, ¿no? Con cualquiera que hubiera estado en la presidencia, nos hubiera golpeado. Sí, porque son realidades que no puede uno eludir. Entonces, ese fue un factor, se cae el muro de Berlín, etcétera, y en 1991 pues viene la disolución de la URSS y Estados Unidos se queda solo en el planeta. Solo. Y es lo que se llama el orden unipolar, es decir, de un polo. ¿Y qué sucede? Bueno, hay varios eventos. Yo en eso soy matizo, me gusta matizar más esto, no quiero ser tan categórico. Yo daría 3 fechas para decir que ya se veía el inicio del fin de la era estadounidense. El primero es muy técnico, pero los que tenemos el abordaje multidimensional y seguimos las finanzas, porque hay que seguirlas, es la quiebra de una importante, pues yo diría, correduría, que se llama Long Term Capital Management, que por sus siglas en inglés es LTCM. Se da la quiebra en 1997, 98. Tenían a 2 premios Nobel en economía, para que vean para lo que sirven. A veces los economistas y los premios Nobel, depende del caso. Y obviamente eso sacude las entrañas de Estados Unidos porque se les pasó la mano. Querían llevarse todo, saquear al planeta por métodos financieristas, y ahí viene el primer choque con la red. Obviamente esto puso en la alerta a Rusia. En el año 2000 Rusia estaba en plena debacle, perdió gran parte del mismo Vladimir Putin le llama la peor catástrofe que sufrió la URSS. Tuvieron a un presidente muy ingenuo, apellidado Gorbachov, pero se pasaba de ingenuo,
a grado tal que hasta creían que era gente de la CIA, imagínense. Es decir, hacía todo, pero no para beneficiar al país. Todo lo estaba beneficiando a lo que hacía beneficiar a Estados Unidos. Y ahí metieron para darle a tole con el dedo al pobre de Gorbachev, meten a la URSS a este concepto, lo que daba de la URSS, ya era Rusia en ese momento, el G8, que eran los 7 países industriales muy importantes de Occidente, más Rusia, por eso se le llamaba G8, que en realidad yo siempre lo critiqué como formato, porque no era total, no era un G8 total, yo incluso lo bauticé el G7.5, 7,5, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué? Porque no dejaban a Rusia, no le invitaban a las reuniones financieras, que era lo más importante que hacía el G7, curiosamente. Bueno, son cosas de matices, muy sutiles, pero que les explican muchas cosas. Y luego en el año 2000, después de que llega el equivalente alcohólico de Calderón en Rusia, que se llama Boris Yeltsin, y ahí se van, drinks, ahí se van. Nada más que uno lo hacía con vodka, era más fino, y el otro con ron, para hacerle homenaje a su apellido, Calderón, ¿no? Bueno, entonces, para que vean cómo el alcohol puede destruir a los países. Y obviamente la oligofrenia previa que habíamos tenido con Fox, que es legendaria. Entonces, pues dime quién te gobierna y te diré quién eres, cómo va a estar tu país. Entonces, ahí, ¿qué sucede con Yeltsin? Pues un desastre, a grado tal que lo quitaron del poder y entra, pues hoy es el famoso zar Vladimir. Ya no voy a usar su apellido para no meterme en líos semióticos, ¿les parece? Entonces le vamos a llamar el zar Vladimir. Entonces entra en el año 2000 y ha resucitado entre los muertos a Rusia, de los cementerios de la vida. Resucitó, es una fecha importante, en 2000. Estados Unidos trató de estimular su economía con Alan Greenspan, que era el director. Yo no le llamo gobernador, nunca fue elegido por la nación, pero ellos les llaman gobernadores ahora a los que dirigen los bancos centrales, que también ya se vienen abajo con todo su modelo monetarista. Esa es otra noticia que hay que tener presente. Y cuando llega precisamente al poder, pues estamos hablando de 2000 a la fecha, el año en 19 años, y yo creo que va a ser histórico cuando se haga el recuento de cómo gobernar a un país. Sacó a Rusia de su marasmo. Hoy Rusia está empatada a nivel económico con Alemania cuando se mide el Producto Interno Bruto por la paridad de compra, el poder adquisitivo, y sobre todo en materia militar es ya la primera superpotencia. Ya rebasó a Estados Unidos, aunque en armas nucleares están prácticamente empatados, pero Rusia tomó la delantera con unas armas de ensueño. Está muy bien establecido, lo acepta incluso el Strategic Command de los Estados Unidos. Ya olvídense los militares, los comentaristas tipo Loretito, toda esa fauna de quinta que ha intoxicado la vida del país, los Krauses, todas esas cosas, ¿no? Que le han hecho mucho daño al país porque desinforman. Ya ven, los 3 primeros chayoteros de México ya son oficiales, los 3 son de Televisa, López Dóriga, luego viene un tal Arreola y luego Kraus, ahí está, por ingresos. Ya no les cito los que ganaban 8 millones al año, esos son de quinta, estamos hablando de 100 millones para... Imagínate, ¿cómo vas a informar? Yo creo que uno de los grandes daños de México fue eso, no tener espíritu crítico, no decirle a los gobernantes, oye, no estás yendo bien, ten cuidado. Yo siempre recuerdo cuando Escipio el africano, imagínense, le gana al máximo general de su época, que era Aníbal, el cartaginés. Y cuando regresa triunfalmente Escipio el africano, puso en ese momento eran esclavos, a decirle en el oído, eres mortal, eres mortal. En México nos han faltado críticos que le digan al presidente en turno, y estamos hablando de triunfos
únicos que marcaron la época. Porque si no le hubiera ganado Escipio el africano a Aníbal el cartaginés, la historia del mundo hubiera sido totalmente diferente. No hubiéramos visto el Imperio Romano, con toda su grandeza, que ya conocemos, sobre todo en la parte jurídica. Ustedes saben que algo que da el Imperio Romano, que aporta, es toda la cuestión jurídica. Que Estados Unidos no ha aportado nada a la humanidad, nada. Es un país parásito. Nada más le quita al mundo. Es el único imperio que le quita a los demás, que no le aporta nada al mundo. Si no, pues vean a nuestros pobres mexicanos, que por cierto tenemos alrededor de 55 millones, 35 oficiales en la oficina del censo, según lo dicen, y otros que ahí están de ilegales, que obviamente no va a decir, oye, aquí estoy para que los aparezcan en la oficina del censo, nos van a expulsar. Tenemos 55 y aquí somos 130, cuidado, ¿eh? Somos la primera etnia de Norteamérica. Esa es una de las fuerzas de México, que hay que saberla explotar. Igual que nuestra civilización. Fíjense que yo ahora estuve leyendo el discurso completo que duró 2 horas del presidente Macron ante 200 diplomáticos en Francia después de la cumbre del G7 en Biarritz. Decía, bueno, parece que yo escribí el discurso, se los digo con humildad y rigor, hablando de civilización, hablando que el ser humano debe estar en el centro de la ecuación planetaria, que si por ahí ya alguien se acordó que hay humanos, todo era el mercado, todos los itamitas que nos gobernaron en México, que además son caricaturas de los de Wall Street, porque ni siquiera tienen ideas originales, son esclavos de Wall Street, no tienen ni derecho a pensar. Entonces, realmente estaba yo muy contento cuando estaba leyendo el discurso del presidente Macron, que curiosamente, y vean cómo el mundo sí ha tomado un giro dramático en estas 2 semanas, al menos en términos definitorios, porque faltaba que alguien de Occidente lo dijera, y quién mejor que una de las grandes cunas de la civilización europea, como es Francia y su presidente, lo haya dicho. Pero además, con una enorme ventaja. A mí, desde que inicia el presidente Macron, como que no me gustaba mucho su biografía, no porque se haya casado con una mujer mayor que él, por otra situación, pues son otras consideraciones, sino porque era empleado de la banca Rothschild. Entonces, pues, estás hablando los globalistas por antonomasia, estamos hablando de los neoliberales a lo que da. Y yo siempre me causó escozor, ¿no? Y luego la manera en que no sabía o no ha sabido resolver la revuelta rural. Tengan cuidado, la revuelta de los chalecos amarillos, los gilets jaunes, como les llaman, es una revuelta rural de la Francia profunda, que fue abandonada por el mercado. Y son los que se sublevaron y cada semana teníamos, ya no lo he seguido, pero obviamente implícitamente el presidente Macron hace la misma crítica de lo que sucedió en Francia. Entonces, como que era el personaje menos esperado que saliera a proclamar, lo digo textualmente, el fin de la hegemonía de Occidente. Y de eso se trata el libro. El fin de la hegemonía de Occidente. Y hace el recuento. Francia encabezó el siglo XVIII, obviamente en alusión a la Revolución Francesa y al siglo de la Ilustración, que en francés le llaman le siècle de Lumière, pero la traducción española es el siglo de la Ilustración. Procedieron grandes pensadores de primer nivel, los enciclopedistas, Condorcet, etcétera, etcétera. Y el siglo XIX, la Revolución Industrial Británica, que marcó, gusto o disguste, ese siglo, que además se apoderan de los mares, porque los españoles se durmieron, esa es la realidad, mientras la gran armada invencible, fíjense mi lapsus, iba a decir invisible, ¿no? Invencible, pero no fue mal lapsus, invencible de España, se pusieron a hacer inventarios, cuando pudieron haber acabado con los piratas británicos, lo cual les hubiéramos agradecido, ahorita visto en posterior. Y el siglo XX, estoy citando al propio presidente Macron, Estados Unidos se adueña del mundo con 2 guerras y con el dominio político y económico. Pero acepta Macron que esto ya se vino a ver.
y hace una propuesta fuera de serie. Por eso yo les comento estas 2 semanas, aunque ya se veían las tendencias, en esto no hay que exagerar. Nada más que otra cosa es que lo diga el presidente Macron, a que lo diga Jalife en el auditorio Moreno Torres del Politécnico. Bueno, quizás cuando sube el video, quizás lo vean algunos sectores europeos. Pero realmente no tenemos los alcances, hay que reconocerlo, que debería tener las universidades mexicanas, que antes los dos lideraban el pensamiento en toda Latinoamérica. Y cada día estamos más rezagados. Ese es el grave daño que hizo Televisa. Olvídense la quiebra de Televisa, que ya era esperada. Más que nada el daño cultural que le hicieron a Televisa. Entonces México tiene ahí, como dirían los franceses, un atú, tiene una carta muy importante, que somos la principal cultura y civilización de todo el continente americano, desde el Ártico hasta la Antártida. Que no se nos olvide, porque esas son nuestras... Pues no tenemos tecnología. Bueno, pero tenemos una gran resiliencia, tenemos una cultura prodigiosa que nadie tiene. Vean, alguien me puede rebatir, ahorita que ya ven que está Bolivia como país invitado, no quiero meterme en problemas. Además, Evo Morales a mí me cae bien, pese a que se reelige, bueno. Y obviamente ellos tienen una gran civilización alrededor de inicios de estos 2 milenios, incluso con los incas son posteriores, pero yo diría son monocivilizaciones. México regalamos civilizaciones, así las regalamos, somos pletóricos en civilizaciones. ¿Cuál quiere? ¿La maya? ¿La olmeca? ¿La zapoteca? ¿La azteca? Regalamos civilizaciones. Esa es nuestra gran fuerza. Y hoy está regresando, y por eso me gustó mucho el discurso de Macron, porque se encuentra con lo que hemos venido planteando. 1, el ser humano en el centro de todas las ecuaciones, y no el mercado. El mercado llegó al fracaso al mundo y a Occidente. Fue el suicidio de Occidente. Incluso alteró su orden político. ¿Cómo puede ser que el 1% de la población disponga de todos los bienes en detrimento del 99%? Pues obviamente esto va a llevar a desencadenar toda una furia ciudadana. Pues es evidente. Tampoco, no todo el 99% es masoquista. Habemos unos que no nos dejamos. Hay otros que les gusta, bueno, ya no se puede hacer nada. De todo. O sea, hay 10% en las estadísticas de suicidas. No sé cuántos masoquistas no habrán. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, a lo que quiero llegar, vean qué bonitas palabras están regresando. Y México las ha sabido mantener, que son, yo diría 3. Empiezo con lo principal, el humanismo, la cultura y nuestras civilizaciones. Y curiosamente, cuando hace el recuento el presidente Macron ante los 200 diplomáticos, precisamente comenta que hoy hay nuevas potencias emergentes. Y las 3 que cita son, no lo digo en orden, China, Rusia e India. India ya desplazó a Japón en el producto, ya ven que entramos en una fase muy economicista en el planeta, donde todo era medido por el Producto Interno Bruto. Bueno, y lo demás, no mides lo demás, la cultura, la civilización, el humanismo, habría que preguntar. Vean, yo daba esa clase, por eso a veces, yo he dado una clase de psicología en la Universidad de las Américas, y cada época tiene su definición de felicidad. Obviamente no son los bienes materiales, sí, pero también hay que tener bienes materiales, porque si no los tienes, créeme que no vas a estar feliz. O no sé qué sea la felicidad, habría que definirla. Yo tengo mi propia definición, que es la armonía consigo mismo, con tu entorno, con los demás. Esa para mí es la felicidad, que no es fácil tenerla. Pero no sé cómo la ve. Quizás se la defina con la 4 o 3, ¿no? No sé cómo la va a vaya a definir, pero hay que definirla. Parece que somos de los países más felices del mundo. A veces yo me pregunto, ¿no seremos masoquistas? Bueno, no por la cuestión espiritual, pues vean muchas cosas, ¿no?
la inseguridad, todo lo que sucede, no es para estar felices. Bueno, a lo que quiero llegar es de que en estas 2 semanas sucedieron cosas muy importantes. La primera, antes de la cumbre del G7 en Biarritz, que es la parte de los vascos franceses, en la región de los Pirineos, se dio una cumbre muy poco publicitada, mejor dicho, nadie la sacó en Occidente, nadie, y nadie es nadie, entre el presidente, el zar Vladi, ya quedamos que nos vamos a quedar hasta ahí, y el presidente Macron, en el lugar de veraniego de la presidencia francesa que se llama Brégançon. Así se llama. Bueno, se reunieron los dos. Lo que se ha filtrado, bueno, la fachada de la reunión era para tratar de distender la situación en Ucrania, pero luego se dio una situación más interesante. Al parecer, eso es lo que se ha estado filtrando, porque hay un portal que se llama The Globalist, lo filtra, que hubo un quid pro quo, un trueque entre Trump y Macron, porque Trump decía invitar al zar Vladi a la próxima cumbre del G7 en Miami. Fíjense qué interesante. Ya es la segunda vez que Trump le pide al G7 que inviten a Rusia. Lo hizo la vez anterior en Canadá. Fíjense qué importante. Lo que pasa ahorita les voy a explicar la razón por qué lo está haciendo Trump. Y ahí viene la tesis en el libro. Entonces ahí, al parecer, hay un quid pro quo, un trueque, que a cambio de que Francia acepte el ingreso o el reingreso de Rusia al viejo formato del G8, Trump diluye su vino. Es decir, lo estoy diciendo en francés, es un dicho muy bonito en francés, es decir, apaciguar el alcohol, ¿no? Ya ven lo que hace el alcohol. Apaciguar su ira en relación a Irán. Tan es así, será 3 días antes la cumbre entre el zar Vladi y el presidente francés, 3 días antes. Aquí el cronograma es fundamental. Y durante la cumbre del G7 en Biarritz, llega en forma espectacular, lo que llaman en francés un coup de théâtre. Fíjense, yo estoy recuperando mi francés, se me había olvidado, con eso de que ya compito con la Naya a ver quién sabe más inglés. Obviamente él sabe menos, nos va a aumentar. De a leguas. Yo he leído a Shakespeare. L.A. Krause, imagínense. No es broma, al hijo de Krause es todavía peor. Al mismo Krause le traducen sus escritos al inglés, justamente. Y eso que vivió en Inglaterra. Y podemos hacer un debate, si quieren. No los quiero retar, luego me corren de Twitter otra vez. Entonces, a lo que quiero llegar es de que el coup de théâtre, es decir, la sorpresa espectacular fue la llegada del canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, al margen de la cumbre del G7 en Biarritz. Claro, no fueron a la sede del G7, fue en la presidencia municipal, pero es altamente significativa, porque parece ser ese trueque sí se está dando, que le baje Estados Unidos a su ira en relación a Irán, porque ustedes lo saben, el Golfo Pérsico, pues ahí atraviesa la tercera parte mínimo del petróleo. De nueva cuenta regresamos al petróleo. Vean cuántas veces estoy dando la circularidad y la centralidad del petróleo, que en México lo regalamos con esta famosa reforma energética, y que no es fácil revertir. A mí, por ejemplo, antes de si me preguntase ¿qué opino? Ni le muevas, ni le muevas. Se nos echan encima las calificadoras, nos devalúan el peso, y para qué les cuento, se acabaría el sexenio. Con un peso a 30 no jugamos. Que si nos tienen agarrados, donde les conté, que son en las manos. Sí, muy bien. Entonces, en resumen, vean qué interesante se ha estado dando esta situación,
Y eso que estaba yo calentando motores. ¿Sí? No, me echó a perder Fidel Castro, era de 3 horas, 4 horas. Y si es cierta esta situación, pues es fantástica, porque obviamente disminuye la tensión en Irán. Lo que pasa, vean, Trump es casinero, él era dueño de casinos, le encanta el póker, blofea mucho, pero ya lo agarraron. Ya. Al que sigue blofeando ya saben a quién es, no lo voy a decir, pero en general en el mundo ya todos lo tienen muy bien visto. Pero aquí no, lo fundamental es lo siguiente. Cuando hace su discurso, pero vean cómo les di el cronograma, 3 días antes del G7 en Biarritz, la reunión entre el presidente ruso y su homólogo francés. Biarritz, cómo llega el iraní, importante. Porque también, yo siempre lo dije, lo digo con medida de rigor, una guerra contra Irán no es un paseo dominical, no es venir a la feria del libro en Zacatenco. Cuidado, ahí puede perder su reelección Trump, que obviamente le está buscando reelegirse. Y hay varios factores con los que busca, si quieren al final lo vemos, cuáles son a mi juicio los 5 factores. Está muy vista la jugada de Trump que va a usar para reelegirse. Y luego, después del G7, viene este discurso famoso de Macron ante los 200 diplomáticos. ¿Qué dice? Ahí viene lo importante. Y habla, Francia será un poder de equilibrio. ¿De equilibrio? ¿Con equilibrio entre quién? Entre Europa y Rusia. Entre Rusia y Estados Unidos. Entre Estados Unidos e Irán. Nada menos, imagínense, y entre Estados Unidos y China. Y habla de la civilización, fustiga el modelo neoliberal financierista, siendo exbanquero, funcionario de la banca Rothschild, se dice fácil, él fue formado en esa escuela. Pero yo creo que los grandes estrategas del ejército francés que saben mucho, yo por razones del destino he vivido en Francia, me he formado con los franceses, los conozco bien, desde mi secundario, para acabar pronto. Y yo pues, he seguido el pensamiento francés. Además de yo estaba en secundaria y ya había leído las memorias del general de Gaulle, en secundaria. Que Peña, a los 50 años, todavía no lee. Bueno, además va a decir porque están en francés, bueno, pues ya me callo. Pero sí, yo sí vengo de una cultura muy hecha francesa, pero nunca me cerré a las otras culturas. También estudié con los norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es de que en ese momento él comenta que la fuerza de Francia hoy, primer ejército de Europa, porque ya se está saliendo Gran Bretaña, parece que Francia trae entre 300 y 400 ojivas nucleares. Es el único país europeo continental con armas nucleares. Y más si se sale Gran Bretaña, que sí trae armas nucleares, pues obviamente a Europa la dejan sola para que se la coman Rusia y Estados Unidos. Y lo comen. Europa se puede volver el centro de batalla entre Estados Unidos y Rusia. Y a nosotros nos conviene jalar a Europa. Jalar a Rusia a Europa, que es su nicho cultural, y no alienarla, es decir, empujarla al ostracismo, porque se va a ir a los brazos de China. Problema, como yo la veo, Rusia y China traen asociación estratégica, no es tan fácil. Rusia y Estados Unidos, como lo estamos viendo con Trump, que ya en 2 ocasiones, en 2 cumbres del G7, exhorta a invitar a Rusia, porque entiende muy bien lo que se llama en términos de los militares. Y no es que esté militarizando mi discurso, lo que ves es que el mundo llegó a ese punto de decisión. El mundo se encuentra en una competencia estratégica entre 3 potencias. Y no hay más, ¿eh? Aquellos que quieran poner a Belice, a El Salvador, son muy respetables, no tengo nada. Estoy hablando en términos de poder real. Competencia estratégica está Estados Unidos, que hoy se está enfrentando a Rusia y a China.
Y lo ve muy bien Macron. Vean, les soy sincero, yo hasta que aquí se fusiló mi libro. No puede ser que esté abordando lo mismo que tengo yo en el libro. Porque él era hijo de Rothschild, en el buen sentido de la palabra. Malas palabras. Pues, ¿cómo ese cambio? Obviamente se dieron cuenta, incluso lo dijo, no estamos viendo, estamos subestimando el impacto que tienen estas tres civilizaciones de Rusia, India y China, que hoy inspiran más al mundo que los propios europeos. Y hace una crítica feroz contra Estados Unidos, donde dice, pues sí, dicen que somos Occidente, pero a Estados Unidos le falta humanismo. Fíjense qué fuerte palabra, ¿eh? Y a los europeos nos sobra sensibilidad, es decir, no es fácil que se entiendan. Bueno, a lo que quiero llegar hoy, la realidad del mundo así va. Hoy intenta Macron, en nombre de Europa, yo diría, con la tácita aprobación de Alemania, que hoy está viviendo una franca decadencia, con el ascenso de la extrema derecha, el declive y el opacamiento de Angela Merkel en Alemania. Entonces, ha quedado sola Francia, para decirlo. Vean ustedes las crisis de gobernabilidad en Italia, prácticamente en toda Europa, ya no se diga en Gran Bretaña con el Brexit, que ellos traen su agenda, tampoco hay que subestimar mucho a los británicos. Ellos, a mi juicio, se van a este esquema que se llama la anglósfera, unirse más con Estados Unidos, forjar ese mundo anglosajón de la anglósfera, pero ese es otro tema. Lo principal hoy que estábamos viendo, vean, antes de que empiecen este tipo de formulaciones, en la época de Obama había, yo diría, un dilema para Estados Unidos. Y lo plantearon sus máximos geoestrategas en ese momento. El primer objetivo de Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Carter y era muy cercano a Obama, era crear un G2 entre Estados Unidos y China contra Rusia. Primera opción. Segunda opción, Kissinger, que todavía está vivo, Nada más que acuérdense, Brzezinski pertenece más al pensamiento del Partido Demócrata, que tampoco hay que equivocarse. Demócratas y republicanos son las dos caras de la misma moneda. La gente dice, no, nos va a ir mejor con los demócratas. Y luego tienen ustedes senadores de quinta, ya saben en qué país, donde dice atrás la patria es primero, con la camiseta de Hillary Clinton. ¡Qué ignominia! Eso los deben, en otro país los corren, esos no pueden ser senadores, representantes de un país serio. Vean a qué grado de humillación y de ignominia ha llegado el Senado mexicano. No puede ser eso, con camisetas, aunque seas gata de Hillary, no lo puedes mostrar, y menos con la patria es primero atrás. No puede ser. Tenemos que ser muy críticos y duros contra ese tipo de personajes que dicen nos representan. Bueno, entonces, en ese momento, el Partido Demócrata pues trae a Brzezinski, que ya acaba de fallecer recientemente, y traían el esquema G2 de Rusia, de China y Estados Unidos contra Rusia. Lo que pasa, y era la otra parte que me faltó decirles, por qué China se sale del jueguito unipolar de Estados Unidos. Y ahí es donde empieza el declive real de Estados Unidos, en 2008, cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, y dice China, no, ya no sigo este jueguito. Y es cuando se acerca a Rusia. Eso es muy interesante. Entonces, la otra opción era otro G2, pregonado por Kissinger, incluso abiertamente se sabe, y Trump le hace mucho caso a Kissinger, porque de cierta manera se comenta que es el mentor de su yerno Jared Kushner. Y el Partido Republicano está muy ligado a ese sector que son de Sheldon Adelson, que es dueño de casinos, es un gran donador del financiamiento del Partido Republicano, aliados con Netanyahu en Israel, mientras que el Partido Demócrata estaba más aliado a Soros, de los Rothschild. Por eso es muy importante lo que dijo Macron en esta ocasión. Entonces ahí tenían dos caminos, así lo estaba pensando, dos tipos de G2
contra un tercero. El de los demócratas con Brzezinski, que era China y Estados Unidos contra Rusia, que no le quiso entrar China. Dijo, porque yo no me voy a alienar al resto del mundo, sobre todo a África. Y el otro, el de Kissinger, unir a Rusia y a Estados Unidos contra China, que parece ser es donde quiere jalar Macron y Trump, quieren jalar al G7 o próximo G8. Nada más que venía una tercera opción que no lo tenían los estrategas de Estados Unidos. Otro G2, pero de Rusia y China contra Estados Unidos. Y ahí les comieron la partida y ya no saben cómo regresar a China ni a Rusia. Entonces dice en el libro famoso de Kissinger, que tiene dos que hay que leer, aunque no me gusten, vean, yo a estas alturas de mi vida, yo no leo por placer, salvo la poesía. Lo otro lo tengo que leer y tengo que leer a veces los que no me gustan. Sí, porque tengo que enterar cómo piensan. Y tiene sus dos libros on China, sobre China y el orden mundial de Kissinger, abiertamente expresa de que Estados Unidos y Rusia son más cercanos por la civilización occidental, lo cual es cierto. Cualquiera que conozca San Petersburgo se da cuenta que de ahí es además el zar Vladimir, como que la mayor parte de los gobernantes de Rusia. Pues yo he estado en Rusia, en Moscú, en San Petersburgo. Como dicen, oye, esos son chinos. Oye, relájate, no son chinos los rusos, son más occidentales que los propios occidentales. Quien vaya al Museo del Hermitage se va a dar cuenta, tiene la mayor colección de obra de arte occidental que existe hoy en el mundo. Toda la arquitectura es italiana, etc. El ballet, que fue inventado por los franceses supuestamente con Luis XIV en Versalles, quien mejor lo baila son los del Teatro Mariinsky en San Petersburgo. Si algo es occidental, es Rusia. Entonces yo creo que por ahí se van a valer. Nada más que aquí viene una parte muy interesante, y con esto concluyo para entrar a preguntas y respuestas. Y lo comenta el mismo Macron. Dice hoy, en primer lugar viene China, Rusia le sigue, pero por su talento estratégico, porque el zar Vladimir ha sabido jugar, ha sabido maniobrar. Quien hubiera leído el discurso del presidente ruso en 2008 en Múnich, ahí viene el mundo como está. No lo quisieron escuchar, hasta que ahora se despiertan y se dan cuenta que tuvo la razón histórica, al menos de marcar el rumbo y las tendencias por venir. Entonces, hoy estamos ante una situación que yo diría, fíjense, quiero ser por primera vez optimista, abiertamente. Este discurso marca la pauta, incluso, y sé que puedo ser criticado, en relación al mismo Trump. Vean, Trump es como los borrachos, saben hasta cuándo tragar fuego, sabe que no le va a ir bien, no está pudiendo ganar la guerra comercial con China. Y hoy estamos ante una dicotomía relevante. El mismo presidente ruso lo ha dicho. El mundo lo va a definir la inteligencia artificial. No es de México, que no manejamos ni la natural. No tenemos ahí. Estamos en la 4T, yo he insistido, hay que escribir T aparte de Tabasco, con T de Tabasco, hay que escribirla con T de tecnología. Claro, ahorita estamos en la fase de transición, no es sencillo gobernar un país como México. Pasar de una dictadura de 70 años a un ideal, a tener una estrella polar en el horizonte, de tener una transformación, no es sencillo, porque somos los mismos mexicanos, nada más cambiamos el voto, somos los mismos, la misma burocracia, los mismos políticos, nada más porque se cambiaron de camiseta ya están redimidos o qué. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero hay que dar rumbo. Y yo creo que el rumbo tecnológico sí le está faltando como T a la 4T, ese es mi muy humilde opinión. Entonces, la nueva dicotomía va a estar con la inteligencia artificial. Quien domine, lo dice el mismo zar Vladimir, quien domine la inteligencia artificial va a dominar al mundo. Y hoy, en realidad, y hay que reconocerlo, hay dos grandes potencias en materia de inteligencia artificial.
son China y Estados Unidos. Nos guste o no, ya saben de qué lado estamos. Aunque yo sea muy pro-chino, muy pro-ruso, estoy en mi jaula, ¿cómo me sale? Estoy en mi jaula geopolítica. Es decir, tenemos que ser realistas en ese. Entonces, yo les concluiría de que el mundo, en ese sentido optimista, sí fue muy buena noticia el discurso de Macron, que da una voltereta, yo diría, no de 180 grados, de 360 grados, le define el rumbo del nuevo occidente, entre comillas, que no se pueden estar peleando ya con Rusia. ¿Por qué? ¿Qué están tratando de hacer? De jalar a Rusia de los brazos de China. Nada más que China ya está muy avanzada. Vean, y eso que Macron no tocó el tema de la ruta de la seda. Ustedes saben, hay 3 rutas de la seda. La continental, cuyo proyecto y trayecto pasa por Rusia, pero cuya terminal es Europa. Al final del día tienes que vender, tienes que cuidar a tu cliente, a tu consumidor, y eso es Europa. Nos gusta. También está la ruta marítima de la seda, que pasa por el Océano Índico, que hoy es uno de los 3 puntos de confrontación muy serios que todavía existen. Pasa por el Canal de Suez y entra al mar Mediterráneo. China ya está adquiriendo puertos. Vean, poco se sabe de esta noticia. Los israelíes, nos guste o no, aunque me acusen a mí de antisemita siendo 4 veces semita, pero además me lo dice alguien que ni es semita, que eso es lo peor. Ni saben que de historias del Medio Oriente, no saben nada. Se trata de denostar y insultar. Yo también los insulto, y a ver quién gana en los insultos. Pero no hay raciocinio, no hay sindéresis, lo cual es muy lamentable, porque eso demuestra el bajísimo nivel en que está la pseudointelectualidad mexicana. Entonces, vean, en Israel, de sus 3 principales puertos, 2 se los acaban de rentar a China. ¿Escucharon bien? Hasta el Pentágono lo ve como una alta traición del primer ministro Netanyahu, que tiene esta semana va a tener elecciones. 2 puertos en Israel. Bueno, obviamente saben por dónde va el mundo, si no todos son brutos. Los israelíes conocen perfecto a los chinos, los entienden. En Italia van a abrir unos 5 puertos, etcétera. Es decir, están tomando el mar Mediterráneo prácticamente para sus mercancías, tener sus centros de distribución. Y luego la principal que hoy está cambiando al planeta, que muchos dicen que está loco Trump, va a comprar Groenlandia, o ya quieren comprar Canadá, y además no la compran, las invaden. ¿De cuándo acá los gringos compran? Pues que lo preguntan los mexicanos, ¿no? La mitad del territorio, más de la mitad del territorio, desde el siglo XIX. Entonces, a lo que quiero llegar, la tercera ruta que viene en asociación de China y Rusia, que es la ruta polar de la seda. ¿Por qué es muy importante? Porque con el cambio climático va a haber un gran deshielo y la logística de transporte de China a Europa pasando por el Ártico, cuya principal frontera la tiene Rusia, pues va a ser de la mitad del tiempo de la ruta de la seda continental. Y de ahí es donde viene, obviamente, imagínense, vean los niveles de información y sobre todo los niveles de educación y de ignorancia. Cuando salió lo de Trump, que quería comprar Groenlandia, todo está loco. Pues no tiene nada de loco. Yo veo que sabe muy bien a dónde va. Claro, yo no puedo ser, siendo mexicano, no puedo ser partidario de Trump. Es imposible, siendo mexicano. Ver cómo maltrata a los mexicanos, ya con eso tengo para... pero eso, la política no es de amor. La política es realismo, ante todo, correlaciones de fuerza. ¿Y por qué está buscando Groenlandia? Resulta que Groenlandia, si ustedes lo ubican bien, es una región autónoma, pertenece a Dinamarca, tiene 56,000 nativos inuit, igual que los nativos inuit que están en el norte de Canadá. Mide más que México, 2.16 millones de kilómetros cuadrados, pero ahí vienen 2 consideraciones, aparte de que hay lo consabido, petróleo, gas, etc. Tiene 2 cosas importantes.
Hoy Estados Unidos depende mucho, por razones del destino se ha dado, de los minerales de tierras raras, que prácticamente la mayor parte de ellas están en manos de China. Sí, pero que depende mucho la logística y balística militar de Estados Unidos, sus radares, sus cohetes a propulsión. Imagínense la importancia que tiene. Y en Groenlandia hay abundancia de minerales de tierras raras, que además no es nuevo. Ya lo había intentado comprar Andrew Johnson, quien compró Alaska a los rusos, ojo, en el siglo XIX, y ya lo había intentado comprar también Truman. Yo ni creo que Trump quiera comprarlas porque Estados Unidos no tiene dinero. Yo creo que se van a quedar con ella y mañana va a aparecer Trump como el gran libertador de Groenlandia, dándoles la independencia a estos 56,000 nativos. Hay que seguir muy bien esa jugada. Pero ahí viene la parte principal. Se posiciona Estados Unidos, o se posicionaría, dependiendo del escenario de desenlace, en la zona precisamente del Ártico, para contrarrestar el avance de la ruta polar de la seda. Así que, queridas amigas, amigos, estamos ante una nueva era. La era de Estados Unidos concluyó y estamos ante el ascenso de nuevos poderes. Sin duda es China, Rusia, India y Europa. Si no sabe rectificar, pues puede desaparecer. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos en México? Muchas gracias.